hermanos, qué gozo y qué alegría estar aquí en la casa de Dios y poder compartir su palabra. Estamos en esta serie, ya nos queda el último sermón. El próximo domingo estaremos predicando la última parte de Santiago. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y que podamos haber sacado verdades espirituales que nos ayuden a vivir la vida cristiana, que al final es lo que más nosotros deseamos. Deseamos que cada experiencia que tengamos con la palabra de Dios no solamente llegue a nuestro intelecto, sino que también podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Porque de lo contrario, simplemente es información, pero nunca es acción. Y Santiago nos dice que la vida cristiana es más que información, es acción. Y es bueno tener una buena información, porque si tú no tienes una buena información de parte de la palabra de Dios, no sabes muchas veces qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y yo creo que las personas en nuestro tiempo pecan mucho por no tener la información correcta. Pero tristemente pecan más cuando, a pesar de tener la información correcta, no viven de acuerdo a ella. Entonces queremos ser equilibrados en eso, ¿no? Lo más que podamos aprender de la palabra de Dios, lo más que podamos ser enseñados de la palabra de Dios, lo más que podamos ser instruidos con la palabra de Dios y también con un deseo ferviente en nuestro corazón para poder vivir esa palabra de Dios en cada momento de nuestra vida. Y así es como mejor funciona todo. Así es como mejor funciona todo. Por eso he titulado la prédica en esta mañana Principios de Vida. Principios de vida. Porque yo creo que es el deseo de Dios que aprendamos a vivir la vida cristiana según sus consejos mientras caminamos por esta tierra. Que el deseo de Dios es que aprendamos a vivir la vida cristiana siguiendo sus consejos mientras caminamos por esta tierra. Y yo hago una pregunta: ¿cuántos hemos ido alguna vez a un lugar que desconocemos y no sabemos ni por dónde empezar? Por ejemplo, cuando hemos ido de vacaciones y usted dice, bueno, estoy en este lugar pero no sé por dónde empezar, y llega el punto que estás 3 o 4 días en ese lugar y regresas a tu casa y otra persona que pasó por ahí tira fotos y tú le dices, ¿y eso dónde fue? Y no, eso fue en tal lugar. Dice, pero si yo estuve ahí y yo nunca fui a ese lugar. Y ese restaurante, pero yo nunca fui. Y es verdad que muchas veces cuando no tienes un itinerario, no sabes aprovechar a los lugares donde tú vas. Simplemente como que pierdes el tiempo. Disfrutas quizás el momento, pero no lo suficiente como si te hubieses preparado para ese viaje. Yo le comentaba el otro día a Oli respecto a Nueva York, porque tenemos un viaje como que para Nueva York en algún momento, y eso mismo me decía, si vas a Nueva York y no dices, voy a estar aquí, simplemente vas a tirarte fotos donde quieras y después no vas a decir, ¿y dónde es eso? Porque no planificaste, para que puedas disfrutar y puedas decir, bueno, logré hacer esto. Quizás no todos los lugares, pero específicamente los detalles que son importantes para que puedas disfrutar. Yo creo que en la vida cristiana es algo parecido. Necesitamos saber el itinerario y las cosas, las paradas que tenemos que hacer en nuestra vida para reflexionar en ella y comprender cuáles son esos planes, esos principios de vida que Dios tiene para nosotros, que Él desea que nosotros los pongamos en práctica, que sigamos esos principios, esos consejos, mientras vivimos aquí en la tierra. Así que saber el itinerario va a garantizar la efectividad de nuestra vida. Saber cuál es nuestro fin y mientras llegamos a eso, cuáles son las paradas, cuáles son los puntos importantes, nos va a garantizar la efectividad de nuestra vida. Y uno quiere ser efectivo en todo lo que hace, porque uno no quiere perder el tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando la gente empieza una relación de noviazgo, muchas veces se lo he dicho a algunos jóvenes, tú no quieres perder el tiempo. Porque en primer lugar, creo que uno no debe estar de picaflor, ¿no? Buscando una novia hoy, una novia mañana, una novia pasado, a ver cómo que funciona, ¿no? Es así.
Queremos que cuando una persona llega a la vida tuya, lo haga de manera seria. Y tú ser serio en esa relación, de tal manera que tú puedas pensar que en el futuro esa persona pueda realmente funcionar para ti, tú para ella, y acoplen una relación y un proyecto de vida juntos. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 15 años más o menos, yo le dije al Señor, Señor, la persona que tú pongas en mi vida, la muchacha que yo empiece a experimentar, que siento hacia ella alguna atracción y cumple las condiciones, yo quisiera que esa fuera mi novia, mi esposa, la madre de mis hijos y no hacerlo más. Y yo esperé. Yo estuve esperando un tiempo hasta que, y Yuledi, nosotros nos criamos juntos en la iglesia. O sea, cuando ella era una niña, yo también, y estábamos juntos en la iglesia. O sea, pero yo nunca me había fijado en ella, ni ella tampoco en mí. Bueno, ella sí en mí, pero nunca, no habíamos tenido esa como esa inclinación para ninguno de los dos hasta ese momento donde yo le dije, Señor, si esa es tu voluntad, entonces quiero que sea, que funcione de esta manera, ¿no? Y que las cosas vayan caminando correctamente y hasta el día de hoy. Porque cuando tú sabes lo que tú quieres y te enfocas en eso, vas a tener efectividad. No siempre las cosas salen bien. No siempre sale como tú quieres. Algunas veces tienes hasta una ilusión y esa ilusión se desvanece en algún momento porque simplemente lo que pensabas que iba a suceder no sucedió. No significa esto que tengas que desistir. Como muchas veces la gente hoy dice, ellos se separaron por incompatibilidad de carácter. ¿Cuándo usted ha escuchado esa frase? Sí, ahora eso lo ponen, o sea, cada vez que hay un divorcio te dicen, por incompatibilidad de caracteres. Y yo me pregunto, ¿cuándo es que dos personas son compatibles de caracteres? Nunca. Nosotros no somos iguales. Ningún matrimonio es igual. Siempre estamos en incompatibilidad de caracteres. Porque no es la diferencia, que la vamos a tener siempre, la que nos hace un matrimonio exitoso, sino es la madurez. A los matrimonios en el tiempo de hoy, a las relaciones lo que les hace falta es madurez. Saber cuáles son las paradas. Saber cuáles son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. No que seamos incompatibles. Porque no te vas a encontrar ni una persona perfecta, ni tú tampoco eres la persona perfecta. En cuanto a la vida cristiana, quiero compartir con ustedes en esta sección del pasaje ahí en Santiago capítulo 5, a partir del versículo 7 al 11. Las paradas de Dios en nuestra vida cristiana práctica. Las paradas de Dios. Así que, en primer lugar, tenemos una primera parada que Dios, por medio de Santiago, establece aquí en este pasaje. En primer lugar, la parada de la paciencia. La parada de la paciencia. Dice el versículo, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago hace una mirada a la venida del Señor y utiliza esta palabra tan importante en nuestras vidas como la paciencia. La palabra en el idioma original significa sufrir largamente. La palabra en griego de la paciencia es sufrir largamente, y es porque la paciencia es un aguante largo, es aguantar y es aguantar, es mantenernos firmes en alguna situación de nuestra vida, es tener paciencia. Alguna gente le han dicho, lo he dicho varias veces, que es la ciencia de la paz. Mantener la paz aún en un proceso difícil. ¿Y cuántas veces nos falta la paciencia? ¿Cuántas veces nos falta la paciencia? Pero es una parada que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana de alguna manera. El bus espiritual de nuestra vida tiene que parar ahí en algún momento. Porque es la paciencia un elemento importantísimo en nuestro carácter cristiano y en nuestra vida cristiana. Si hago la pregunta en el día de hoy, ¿cuántos de ustedes piensan
que son pacientes. Somos lo suficientemente pacientes en todas las áreas de nuestra vida, de tal manera que podamos decir, esto no es una batalla que estoy enfrentando ahora. O la paciencia me juega una mala pasada. La paciencia es algo en lo que estoy trabajando, porque mi marido me tiene loco, mis hijos me tienen loco, la economía de mi casa me tiene loco, las preocupaciones me tienen loco. Tomo malas decisiones porque no hago esa parada en mi vida y trabajo en mi corazón, en esa espera, en esa confianza y en esa seguridad de que en el camino, en este proceso de la vida, necesito luchar con esto. Santiago está diciendo que esa paciencia es hasta la venida del Señor. Quiere decir que el elemento importante, el foco importante, la mirada a donde nosotros tenemos que poner nuestro foco es en la venida de Cristo. Tristemente, la iglesia de Cristo en este tiempo y muchos cristianos han perdido la visión de la segunda venida de Cristo. Vivimos en esta vida como si Cristo no hubiese prometido que iba a volver. Vivimos un día a la vez y, como decíamos el domingo pasado, planificamos y planificamos y planificamos. Y está bien planificar, pero perdemos de vista detalles que son importantes. Y uno de los detalles importantes que Santiago está exaltando aquí es que Cristo viene. Y que nuestra vida como iglesia, como individuos, como cristianos, debe estar enfocada en la venida de Cristo. ¿Cuántos problemas se pueden resolver? ¿Cuántas cosas resolveríamos en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cuánta preocupación quedaría desvanecida si nosotros tenemos un buen entendimiento de la segunda venida de Cristo y de lo inminente que pudiera ser? Pero como perdemos de vista eso, nos preocupamos en demasía por las cosas que están pasando a nuestro alrededor, pensando que nunca se va a acabar este proceso, pensando que nunca se va a acabar esta lucha y que no tenemos algo mejor en qué pensar, en que Cristo viene y que nosotros somos parte del reino de Dios. No perdamos la vista de que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo y que nuestra tierra, nuestra casa no es esta. Todavía no hemos llegado a casa. Y Santiago lo está diciendo, Santiago lo está expresando. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y pone un ejemplo, pone el ejemplo del labrador que dice, mira el labrador cómo espera el precioso fruto, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Esa lluvia, los que han tenido esa experiencia en el campo, es esa lluvia que va casi después de que tú haces el trabajo de sembrar. O sea, cuando tú siembras, esa lluvia que viene después es la lluvia temprana. Y la lluvia tardía es la que está más cercana a la cosecha. Lo que más nosotros, aun cuando no somos del campo, siempre decimos, sobre todo con los mangos, ¿no? Hace falta el aguacero ese de mayo para que los mangos estén bien, ¿sí? Porque siempre esperamos que llueva y después que llueve es que los mangos se ponen buenos. Alguna gente, los viejos, te decían que no se podía comer mango si no llovía. O sea, ese mango no está bueno porque no ha llovido todavía. O sea, tenía que llover, no es así, tenía que llover para que el mango estuviese bueno, ¿no? Bueno, cada cosa que nosotros hacemos tiene una espera temprana y una espera tardía. Todo va a llegar a su tiempo. Hay cosas que se demoran, hay cosas que tienen su proceso y que tienen que llegar en el momento específico y por mucho que nosotros la apuremos, no van simplemente a suceder. Y ese es el ejemplo que pone Santiago, que el labrador espera con ansias porque sabe que va a recoger los frutos. Y nosotros también debemos esperar con ansias la venida de Cristo porque sabe que tenemos frutos de victoria. Tenemos que entender que tenemos frutos de victoria cuando Cristo venga. Y es verdad que la tribulación, la angustia, la agonía, los pesares de la vida, dice el pasaje en 1 Tesalonicenses, que todo eso va a pasar. Y nosotros que hemos sido atribulados, vamos a recibir reposo
cuando el Señor se manifieste con la gloria de su poder. Quiere decir que tenemos esperanza. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bendición y qué esperanza para los hijos de Dios cuando tenemos la mirada puesta en la venida de Cristo. Ahí en el capítulo 4 a la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo lo hace de una manera tremendamente majestuosa, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Esa es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa más grande que podemos esperar los hijos de Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol y Santiago, aquí nos dice esto al final de este versículo 8, de este versículo 7. Afirmad vuestros corazones en el tiempo que tienen esta paciencia, o sea, mientras ustedes tienen paciencia, mientras Cristo venga, afirmen vuestros corazones. Y esta palabra afirmar significa poner en función, significa ajustar tu corazón para este evento. ¿Por qué Santiago está diciendo esto? Porque sabe que mientras nosotros esperamos, nuestros corazones se desajustan. Él sabe que mientras nosotros esperamos, nuestros corazones se atribulan. Él sabe que mientras nosotros esperamos, nuestros corazones se dejan de estar afirmados. Por eso afirmen sus corazones. Que lo que ustedes están creyendo, que lo que ustedes están haciendo, sea simplemente un tiempo, sea un momento, pero que al final ustedes comprendan que el corazón de ustedes y el corazón de Dios está tan pegado que esa manifestación de la venida de Cristo, esa sensación de la segunda venida de Cristo, sea la que caliente su corazón, apasione su corazón y lo mantenga conectado con la verdadera realidad del Hijo de Dios. Segunda parada. No solamente la paciencia es una parada importante en la vida cristiana, sino que hay otra parada que es importante para cada uno de nosotros como principio de vida: la queja. ¿Luchamos con la paciencia? Sí. Ahora, la queja. Otro elemento importante en este pasaje que Santiago nos está mostrando y nos está enseñando a partir del versículo 9. Dice: hermanos, no os quejéis uno contra otro para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Quiero decirle, mi amado hermano, que toda queja es una queja contra Dios. Recuerde bien, toda queja es una queja contra Dios. La queja es el camino más corto para el desánimo, el desaliento y el desenfoque. Esa persona que siempre se está quejando constantemente, esa persona que siempre está, no importa lo que esté pasando en su vida, siempre hay un pero. Siempre hay, sí, es verdad, Dios ha sido bueno, pero Dios me ha bendecido, pero hay cosas que están pasando en nuestra vida que estamos agradecidos, pero, y siempre tenemos un pero y una queja y una situación en nuestra vida. Recuerde que cuando usted está quejando, es verdad que se está quejando quizás uno con otra persona, pero fundamentalmente se está quejando con Dios. Usted está diciendo, aunque quizás no directamente, usted le está diciendo a Dios: no estoy de acuerdo con esto que está pasando en mi vida. Le estoy diciendo ahora que usted debería estar diciendo que qué bueno que tengo cáncer, qué bueno que estoy pasando por esta situación difícil en mi vida. Bueno, quizás no sea la manera en que usted vaya a hablar, pero sí le puedo decir: no desperdicie ninguno de los momentos difíciles que usted pasa. No los desperdicie. Y mucho menos quejándose contra Dios
el cual aún en esos momentos difíciles, en esos momentos de agonía, en esos momentos de lucha, sigue siendo bueno, bondadoso y misericordioso. El Señor, y esa es la veracidad más grande que tiene el cristianismo y lo que le hace está por encima de cualquier otra religión o creencia en el mundo, es que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nunca, el Señor nunca nos mintió, nos dijo, en este mundo tendremos aflicción, confiemos, yo he vencido al mundo. Por eso no hay tal cosa como el evangelio de la prosperidad. Por eso no hay tal cosa de cuando tú vienes a Cristo todos tus problemas se solucionan. No, es cuando empiezan. Porque por medio de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Pero nosotros tenemos una vista puesta en nuestra verdadera casa, en nuestro verdadero hogar, de tal manera que en el trato de nosotros con las cosas que pasan en esta vida, recordamos al Señor siempre. Tenemos el auxilio y la bondad de Dios en nuestra vida. Sí, mi amado hermano, el Señor puede librarte, el Señor puede sanarte, el Señor puede prosperarte y también puede no hacerlo. Y también puede no hacerlo. Cada uno de nosotros tiene un trato distinto con Dios, o mejor dicho, Dios tiene un trato distinto con cada uno de nosotros de manera muy personal. No es contra Dios nuestras quejas. Dios escucha nuestras quejas. Aquí el pasaje está diciendo, el juez está delante de la puerta. Dios está escuchando. Como algunos jóvenes que me han seguido por muchos años, de que Jairo y otros más que están en Cuba y en otros lugares, siempre recuerdan una frase mía que yo siempre le digo, los ojos de Jehová están sobre los impíos. Y yo siempre les decía eso porque yo les diga, donde ustedes se metan, Dios está ahí. Donde ustedes se metan, no podemos escondernos de Dios. Te puedes esconder del pastor, te puedes esconder de un amigo, te puedes esconder de quien sea, pero los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Los ojos de Dios están. ¿Significa eso que tenemos que tener temor? Sí. Claro que sí. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos jugar con Dios ni con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es gratis, pero no barata. Costó la muerte del Hijo de Dios. Costó la muerte del Hijo de Dios. Quiere decir que es gratis, no nos costó nada a nosotros, pero a Dios le costó su Hijo. Por tanto, no podemos abaratar esa gracia del Señor en nuestras vidas. Y la queja es una destructora de nuestro carácter. La queja es una destructora de las relaciones. La queja es una destructora de los matrimonios. La queja es una destructora de la iglesia. No hay nada más pesado que luchar con la queja. Pregúntele a Moisés, que hasta sus hermanos, cuando un hombre que estaba sacando a su pueblo de Egipto, su propia familia, sus hermanos y sus hermanos, se estaban quejando con él. Qué difícil somos las personas. Y fíjense que dije, somos. Qué difícil somos. Todo el mundo quiere que se hagan las cosas a la manera de uno. Siempre es así. Algunos se ponen bravos porque dijiste. Otros se ponen bravos porque no dijiste. ¿No le ha pasado a usted? Y dice, ¿y cómo quedo yo? ¿Cómo entonces funciona? Algunos están contentos por tu manera de ser. Otros no lo están. Algunos alaban tus pasos en tu relación matrimonial o tu relación. Otros no. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago? Vive con los ojos puestos en el Señor. Y no con la mentalidad de querer agradar a todo el mundo, porque no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Si tú empiezas a escuchar las voces de todo el mundo quejándose contigo, de todo el mundo pensando, de todo el mundo diciendo, no estoy diciendo que cierres tu oído a consejos, no. Estoy hablando acerca de quejas. Porque como hay una frase un dicho muy popular, dice, no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es una verdad que para mí que es universal, ¿no? Y es una verdad, por mucho que te esfuerces. Por tanto,
No te esfuerces por caerle bien a la gente. Esfuérzate por caerle bien a Dios. No te esfuerces por caerle bien a la gente. Si cayéndole bien a Dios, como decimos nosotros, por carambola, la gente te acepta, bienvenido. Pero que no sea al revés. No le hagas el pollito a la gente simplemente para que la gente te apapache y te dé cariñito. No, no. Vive delante de Dios de la mejor manera posible. Trabaja en tu carácter. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Ama a la gente, como dice la Biblia, a tu prójimo como a ti mismo. Trabaja en tu carácter, en tu madurez para que tengas mejores relaciones con los demás. Actúa como un cristiano siempre. Vive la vida cristiana de tal manera que no hagas las cosas que el mundo hace. Cuando la gente te maldice, tú bendices. Cuando la gente te hace mal, tú haces bien. Porque eso es lo que Cristo quiere que tú hagas. Eso es una realidad. Ascuas de fuego amontonas sobre la cabeza de aquellos que cuando te hacen mal, tú haces el bien. Entonces siempre lo haces. Actúa de tal manera que el Señor se sienta, se sonría por la manera en que estás viviendo. Hazlo así, pero hazlo porque quieres agradar el nombre de Dios. Santiago pone el ejemplo de algunos antiguos. Dice, ¿no sabes que estos antiguos, todos los profetas, han pasado por esta situación? Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Cuando tú miras la historia de los diferentes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, lucharon con las personas que estaban en su contra. Moisés, José, que hasta los hermanos lo entregaron solamente por decir un sueño y por decirle lo que él entendía. Hay veces que tienes un sueño que es demasiado grande para las personas que te rodean y cuando te lo dicen, piensan que tú te quieres volver, quieres estar por encima de ellos o simplemente te quieres hacer el mejor o simplemente te haces mucho el autosuficiente. No, simplemente que hay personas que tienen mucho más actitud que otras. Y la gente que tiene actitud, la gente que tiene deseos de hacer, la gente que quiere hacer la obra de Dios, muchas veces molestan a aquellos que simplemente se quieren mantener igual. Por eso no podemos quedarnos parados ni mantenernos de la misma manera. Así le pasó a Nehemías, que quería construir los muros de Jerusalén. Y siempre habían los Tobías y los Sanbalat. Siempre había aquellos que estaban detrás, tratando de ver cómo no dejaban que eso sucediera. Buscando la manera, pero lo más importante y lo que nos enseña Nehemías es que Nehemías se enfocó en el plan de Dios. Enfócate en el plan de Dios. Enfócate en tu vida. Como dice la gente, no en hacer una mejor versión de ti de manera personal, sino permitirle a Dios que Él haga lo mejor que Él pueda hacer en tu vida. Que es cambiarte, que es transformarte, que es acercarte a su imagen, conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tercera parada, la paciencia, la queja. La tercera parada es el proceso. Es el proceso. Todos pasamos por un proceso. No vamos a dejar de sufrir. El pasaje lo dice así. Hermanos, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? No vamos a dejar de sufrir. Quítese eso de su mente. No va a dejar de sufrir. Usted puede ser que no sufra por una enfermedad y usted se sienta que es un tronco, usted se sienta que es una persona fuerte. Ok, esa no va a ser el área por la que quizás usted va a sufrir más. Va a sufrir por otra. No va a dejar de sufrir. Es una realidad. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, decía Santiago en los primeros versículos de su primer capítulo. Así empezó esta carta. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas, múltiples pruebas. Porque hoy esté bien el asunto familiar no significa que va a estar bien el asunto de salud. No significa que mañana va a estar bien el asunto de economía. No. Las diversas pruebas que vienen a nuestra vida
Algunas de ellas nos va a tocar. Y lo más triste de todo es que muchas veces hay temporadas en que salimos de una y entramos en otra, salimos de una y entramos en otra, salimos de una y entramos en otra. Y tú dices, Señor, afloja, afloja. Y alguna gente dice, Señor, aprieta, pero no hago, dice, pero te aprieta duro. O sea, casi como que te deja sin respirar. Sin embargo, aún ahí, el Señor te dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas y que Dios mismo nos tengan por bienaventurados. Somos bienaventurados cuando sufrimos. Y no lo dice aquí Santiago. En el mejor discipulado que hay en el Nuevo Testamento, que es en el capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, que se llama el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, por lo menos hay 3 que hablan acerca de eso. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, y bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sí, la vida cristiana es el sufrimiento. El proceso hay que pasarlo. Si estás pasando por un momento difícil, esto es una parada de la vida cristiana y de los principios que necesitas aprender. Dios te va a enseñar para que aprendas paciencia, porque eso es una parada en la vida cristiana importantísima. Así como la fe, como saber otras cosas, la paciencia en este pasaje, Dios va a hacer que tú hagas una parada cuando tengas que luchar con la queja. Porque muchas veces la queja no se ve como un pecado, pero sí lo es. Y Dios va a pararte en un momento para que entiendas que los procesos que Él tiene contigo, cualquiera que sean, son necesarios para conformarte a la imagen del Señor. Lo que Dios quería con Job, que es el ejemplo que pone aquí Santiago, es lo mismo que quiere con cada uno de nosotros. Porque no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Y ese es el ejemplo de Job. Para Job todo estaba bien. Tenía lo que cualquiera de nosotros le gustaría tener. Es más, tenía lo que la mayoría de nosotros luchamos por tener. Una familia estable, bastante, gente alrededor tuyo, tus hijos alrededor tuyo, las personas que amas, una economía estable, todo lo que tú desearías tener, Job lo tenía. La historia de Job, que aunque tiene muchas escaramuzas y muchas veces queremos ir cada detalle ahí en esa historia, pensando que cada uno de esos detalles es de una importancia para nosotros, cuando lo que realmente Job nos enseña es la soberanía de Dios en el sufrimiento, el plan de Dios en el sufrimiento y el final de nosotros los hijos de Dios para conocer verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso, Job, que lo tenía todo y después lo perdió todo, al final de su libro dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si al final de nuestra vida y el proceso en que estamos pasando, situaciones difíciles en las que estamos pasando, esa es nuestra expresión, Dios cumplió su propósito en nuestras vidas. Si esa es la expresión que nosotros tenemos, si eso es lo que sale de nuestra boca, de oídas te había oído, yo sabía que tú habías hecho eso con otras personas en el pasado, en mi familia, en mi congregación, pero ahora yo lo sé, te conozco porque lo has hecho en mí. Porque yo no dependo de las cosas que tuve o de las cosas que tengo, dependo solamente de ti y de tu soberanía sobre mi vida. Por eso Santiago termina diciendo, a pesar de haber visto la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor en la vida de Job y en tu vida también. El Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Job se arrascaba con las piedras, las asnas. Yo imagino que se sacaba la piel, se le salía. La mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Los amigos de Job que se quedaron callados, los pobrecitos, en algún momento se quedaron callados, que es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Pero ya después parece que no aguantaban más, le dijeron, tú tuviste que haber pecado. Arrepiéntete porque hay algo en ti que pasa. Fíjate. Pero el Señor quería hacer algo con Job distinto. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que es poderoso.
yo sé que mi Redentor vive y que es poderoso y Él me va a levantar. Tengamos fe, mi amado hermano, de que Dios nos va a levantar, porque lo va a hacer. Preocúpese, sí, por las cosas que normalmente tiene la vida. Sí, hay preocupaciones que usted tiene que tener, pero no se preocupe demasiado de tal manera que usted pierda la paciencia, que usted se pase el día entero quejándose y que usted no entiende el proceso de Dios. Aquí hay padres que tenemos hijos. Preocúpese por modelar la vida cristiana a sus hijos. Preocúpese por vivir usted de acuerdo a lo que usted quiera que sus hijos vean. Hay veces que a sus hijos le va a demorar más entender eso, apreciar eso. Hay veces que le demora menos, pero confíe que Dios va a hacer algo con cada uno de ellos. Quizás está pasando por algunos asuntos matrimoniales. Confíe en que usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga y espere de Dios lo que solamente Dios puede hacer. Ayer ponía en mi estado uno de mis versículos favoritos. Job 8, y con esto termino. Job 8 del 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y puse un comentario atrás que decía, estoy haciendo lo que me mandaste a hacer, esperando lo que solamente tú puedes hacer. Vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer y vamos a esperar de Dios lo que solamente Él puede hacer. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de estar en tu casa, alabar tu nombre, estar todos juntos. Gracias por los principios de vida. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque el Espíritu Santo nos instruye a toda verdad. Y gracias por tu palabra, que es el mapa por el cual nosotros nos conducimos. Ayúdanos que en cada parada, especialmente como hemos visto en este pasaje en el día de hoy, la paciencia, la queja y los procesos. Aunque hay muchas paradas más, Señor, que por lo menos en esta semana podamos reflexionar en estas y vivir de acuerdo a los planes tuyos en nuestra vida, Señor. Guíanos, que tengamos una semana muy bendecida por ti. Sigue poniendo tu mano sobre los enfermos de nuestra congregación. Sigue poniendo tu mano sobre los matrimonios de nuestra congregación. Sigue poniendo tu mano sobre los hijos nuestros en nuestra congregación. Sigue poniendo tu mano, Señor, sobre nuestra iglesia. Todo te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, mis amados, y que esta semana sea muy bendecida para cada uno.